Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sachao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir de que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta videoconferencia. Eh, no se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y, si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos. Os avisaré cuando os queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que pidan la palabra por primera vez, y luego, en función del tiempo restante, a las segundas, y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas, y empezamos dando la palabra al compañero Manuel. Adelante. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Como es habitual en este espacio de la voz de las plataformas, las videoconferencias, si en la semana anterior ha habido un feminicidio, asesinatos por violencia machista, pues hacemos un pequeño recordatorio. En este caso tenemos, por desgracia, que recordar a dos mujeres. Una ha sido el 4 de octubre de 2024 en Roquetas de Mar, Almería. Un machista de 72 años asesinó a puñaladas a su pareja, una mujer de 56 años. El asesino ya contaba con antecedentes y 2 denuncias por violencia sobre la víctima en los últimos años, incluyendo también una orden de alejamiento que ya no estaba vigente. El 5 de octubre, en Moaña, Pontevedra, Fadua Akar, de 41 años, fue asesinada por su pareja, un machista de 47 años, que se precipitó voluntariamente al mar con el coche que conducía y ambos ocupaban. La mujer fue rescatada sin vida, pero el asesino sobrevivió y se halla hospitalizado bajo custodia policial. El mismo ya contaba con antecedentes policiales por violencia de género. Con estos dos feminicidios suman ya 37 las mujeres asesinadas en España en 2024 por sus parejas o exparejas, haciendo un total de 1.281 las mujeres asesinadas desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar oficialmente estas víctimas. Decimos de nuevo y gritamos, basta ya. Y ahora pues ya damos paso a nuestro compañero Alberto García, que a su vez a la presentación del conferenciante de hoy, de Pedro Barragán. Adelante, Alberto. Gracias, Manuel. Tengo el honor de presentar para este acto al economista Pedro Barragán, que hoy nos hablará de China. Ese país de altura milenaria en pocos años ha conseguido pasar la barrera de ser un país pobre y hambriento a encontrarse entre una de las primeras potencias económicas del mundo. Conocí a Pedro ya hace años. Estábamos los dos activos en los movimientos sociales en Madrid. Después de varios años sin saber de él, le escuché en el encuentro antiimperialista que se celebró en Madrid los días 8 y 9 de junio de este año 2024. Pedro era uno de los ponentes. La calidad de su intervención hizo que le propusiera intervenir en este espacio. Y aquí está. Sin más, le cedo la palabra a Pedro Barragán. Bueno, muchas gracias, Alberto, por tu cariño. La verdad es que fueron unas jornadas muy interesantes las que compartimos en Villaverde, en Madrid. Y bueno, estoy aquí encantado de poder compartir con todos vosotros y vosotras esta tarde de viernes, hablando de un tema que a mí me apasiona, porque creo que hoy el futuro de la humanidad se resuelve en el conflicto, en la guerra que estamos presenciando de Estados Unidos contra China. Quiero decir yo que ese es un tema que va a mover toda la geopolítica mundial en los próximos años, y esperemos que sea para bien.
antes un poco de entrar un poco a analizar un poco la situación actual de China, y me gustaría un poco hacer, como todos somos de la misma edad prácticamente, porque yo soy uno de los pocos mayores, más mayores, y en los últimos decenios hemos vivido una situación después de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética en la que bueno, Estados Unidos empezó a invertir en China, muchas empresas norteamericanas se instalan en China, empiezan a exportar desde China, China va creciendo, las exportaciones, la economía, todo el dinero que fluye hacia China por todas las exportaciones, China lo reinvierte en la deuda pública norteamericana y de alguna forma está financiando el déficit público norteamericano, y ahí hay un cierto equilibrio, si uno lo mira un poco desde arriba, aunque en la superficie pues hemos vivido pues lo que todos conocemos, la campaña permanente de agresión norteamericana contra China, pues acusándola de ser el país que más contamina del mundo, el que tiene más accidentes de trabajo del mundo, el que tiene todo lo peor, el que más del mundo. Quiere decir, como es el país más grande del mundo, pues normalmente tiene más de todo. Entonces se trata de hablar de las cosas malas para que sea lo peor China y nunca se hable en términos de contaminación per cápita, emisiones per cápita, accidentes de trabajo por millón de trabajadores, etc. Bien, esta situación ha ido funcionando en el mundo y parecía que funcionaba relativamente bien. Y de repente un día estalla la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en el mundo para que de repente Estados Unidos declare esa guerra comercial? Y como una imagen vale más que 1000 palabras, voy a ver si soy capaz de compartiros una gráfica que está, no sé si la estáis viendo, espero que sí, y que yo pueda volver a la vídeo con vosotros. Y aquí os he puesto una gráfica, si no se ve, Ahora sí que se ve. se ve. Y una gráfica que es la comparación entre el año 2000 y el año 2023 del Producto Interior Bruto Mundial y la participación en ese Producto Bruto Mundial de Estados Unidos y de China. Está en precios internacionales constantes y en poder adquisitivo, en paridad de poder de compra. En el año 2000, Estados Unidos era prácticamente la quinta parte del mundo, aproximadamente el 20%, mientras que China tan solo era el 6%. Como veis, el año pasado la participación de Estados Unidos en el PIB mundial ha bajado al 14,8%, mientras que China ha subido al 18,8%. Yo creo que este es el cambio que se ha producido en el mundo, es un cambio sorprendente, porque se ha producido poco a poco y que de repente ha hecho saltar todas las alarmas en Estados Unidos y en Occidente. Porque, claro, no hablamos de China, un país cualquiera. China tiene 3 virtudes, lo digo entre comillas, para los norteamericanos. Es un país comunista, es un país que no es blanco y es un país que no es anglosajón. Es decir, tiene los 3 grandes pecados que no puede soportar que un país comunista le sorpase en la economía mundial. Y a partir de esta situación es cuando Estados Unidos lanza la guerra comercial, que no tiene más objetivo que intentar bloquear el crecimiento económico de China. Estados Unidos está tratando por todos los medios de parar y quebrar este crecimiento económico y bueno, vamos a intentar ir viendo hoy en qué medida lo está consiguiendo o en qué medida no. Quizá lo primero es hacernos una idea de lo que está representando este 18,8% del PIB de China en relación con el PIB mundial. Si este año, que ha sido un año de Olimpiadas, si hacemos la comparación olímpica, en el 2008, las Olimpiadas de Pekín, el PIB de China era inferior al PIB de Japón. O sea, en el 2008 el PIB de China era inferior al de Japón. En cambio, en las Olimpiadas de Tokio, que fueron en el 2020, el PIB de China era 3 veces el PIB de Japón.
O sea, esto quiere decir que en 12 años la economía china ha pasado de ser más pequeña que la de Japón a ser 3 veces la de Japón. Yo creo que esto nos hace una idea del volumen de crecimiento y la velocidad de crecimiento de la economía china. La economía china, además, a veces es difícil hacernos una idea pero os he puesto aquí unas gráficas que intentan dar esa idea del volumen. La primera que he puesto es la producción de acero. Como veis, la producción de acero de China el año pasado no es que sea mayor que cualquier otro país, es que es mucho mayor que la suma de todos los países del mundo. Es decir, la producción de acero de China está muy por encima del 50% de la producción mundial. Si nos fijamos en el cemento, nos pasa lo mismo. La India, que es el segundo productor mundial de cemento, está en las 410 millones de toneladas frente a los 2100 de China. Si miramos en los trenes de alta velocidad, China ha construido en este siglo 40.000 kilómetros de líneas de alta velocidad, mientras que en la suma de todas las líneas de alta velocidad en el resto del mundo apenas llegan a los 10.000 kilómetros. Si nos fijamos en el automóvil, pues la producción de automóviles en China el año pasado han sido 30 millones y el segundo que le sigue son Estados Unidos con 10 millones de automóviles. Quiere decir que de alguna forma la economía de China tiene un volumen, porque a veces es muy difícil comparar los temas en temas de PIB, en dólares, en poder adquisitivo. Quiere decir que todo esto hace muy complejo hacerse una idea de lo que es la economía, y esto es un poco, yo diría, estas cifras para hacernos una idea del volumen de la economía de China. Además, una cosa que está ahora totalmente de actualidad, pues China estaba aventajando a todo el mundo en el tema de las energías limpias. Y aquí este cuadro es la previsión de la Agencia Internacional de la Energía, y prácticamente vemos que la cadena de suministro china pues, representa el 79% de la energía solar, el 64% de la eólica y más del 60% en las baterías. O sea que de alguna forma, por ejemplo, en el caso de la energía solar, pues he puesto aquí destacado lo que ha aumentado la instalación de placas solares en China el año pasado, que es mucho más que todas las que tiene instaladas Estados Unidos desde que comenzó la explotación de la energía solar. Antes de meternos aquí, he sacado los salarios. O sea, de alguna forma, resumiendo un poco, quería decir que la economía de China tiene un volumen espectacular. Es decir, es un volumen en cuanto a lo que es la manufactura, que tiene el título de la fábrica del mundo, donde no tiene parangón con ninguna otra área económica de la humanidad. Es decir, el nivel de servicios, la competencia, la competitividad de Estados Unidos es muy superior al de China, que está más especializada en el tema de fabricación y manufactura. Otro aspecto que quizá habría que destacar para las personas de nuestra generación es que muchas veces desde España lo que vemos o tendemos a ver a un país socialista como China, pues con nuestra propia experiencia que tenemos de los países socialistas en Europa, de la Unión Soviética y los países del este. Y yo creo que hay una diferencia radical, mientras que sin entrar en el análisis, que no es el objeto de hoy, del análisis de la experiencia soviética, lo que es evidente es que la Unión Soviética finalmente estuvo cercada por Occidente y con una capacidad de variedad de consumo muy inferior a la que tenía Occidente, de disponibilidad de productos y con una capacidad o unas posibilidades de libertad de expresión dentro de la Unión Soviética que se fueron restringiendo como consecuencia del acoso norteamericano.
La situación que tenemos en China es radicalmente la contraria. En China es el país de la abundancia, en el sentido, me refiero material, porque es el que lo produce todo en el mundo. Es decir, en China es posible encontrar todo tipo de mercancías, todo tipo de productos, que no hay ese problema de escasez que tuvieron los países del este. Y además China es un país totalmente abierto y con una libertad de información absoluta. Yo me gustaría, para que os hagáis una idea, hasta que Trump y después Biden ha empezado a prohibir la entrada de los estudiantes chinos en Estados Unidos, pues hacia el 2018-2019 el volumen de estudiantes chinos que iban a las universidades norteamericanas era de 300.000 al año. Quiero decir yo que es un volumen de estudiantes que China lanzaba a Occidente y que sigue lanzando, tremendo, que lo que hace es que esas personas cuando regresan a China, pues quiero decir, no tienen ninguna dificultad para leer el New York Times o cualquier periódico norteamericano. Es decir, no hay esa capacidad hoy día con las redes sociales y no hay ningún freno. Quiero decir que el socialismo que conocemos en China es muy diferente al socialismo que conocimos en la Unión Soviética. Y sobre todo, y entrando en el terreno económico, que es el que yo más me manejo, más cómodo me siento, hay una diferencia también muy grande, y es el mercado. China ha teorizado cómo el mercado no es un concepto del capitalismo, ni un concepto del socialismo, sino que el mercado es algo exterior al sistema económico, y todos los sistemas económicos en la historia de la humanidad han utilizado el mercado de una forma u otra. China ha logrado integrar el mercado en el sistema socialista, y eso es lo que le ha permitido esa gran ventaja económica que hoy dispone. Bien, entrando un poco en la vertiente más humana, de China, decir, bueno, y el PIB de China pues, es el más grande del mundo, pero ¿qué pasa con las personas? Quiero decir yo, porque no todo se mide en términos de Producto Interior Bruto en el mundo. Y os he hecho aquí una selección de datos para que os quede ahí en la grabación que hacéis. Este primero es el análisis de los salarios que ha hecho la OIT. Son los salarios del 2022, y porque la del 2023 está hace poco publicada y no era tan fácil presentarla aquí. En la izquierda vemos que son los países avanzados del G20, que el máximo que ha tenido, que es la República de Corea, la máximo crecimiento salarial que ha tenido del 2008 al 2022 ha sido de un 25%, o sea, ha pasado de estar en el 100 a llegar al 125, y si nos fijamos en la derecha, que son los países emergentes del G20, pues el crecimiento disparado y permanente de China de los salarios pues es espectacular. Quiero decir, yo no lo veo porque vuestras imágenes me impide verlo, pero llega pues creo que por encima del 240 o en torno al 240% de los salarios en el 2008. Quiere decir que el crecimiento de China, como hemos visto, está prácticamente doblando la renta per cápita cada 10 años, pues esto se está produciendo con un traslado de esta pujanza económica hacia los trabajadores. Otra forma de ver la calidad de vida de China, y en esto lo he puesto, pues ya que somos casi todos jubilados en el chat, pues he puesto la edad de jubilación que hay en China comparada con la de Estados Unidos y con la de España. En China los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 50. En el caso de las mujeres hay una variación, las mujeres que hacen trabajos manuales a los 50 y las mujeres que hacen trabajos administrativos a los 55. Es decir, que fijaros la diferencia con respecto a Estados Unidos y España. Podéis pensar que la esperanza de vida es menor en China, pero aquí os saco de la duda, porque no es menor, porque la esperanza de vida en China
ya ha superado la esperanza de vida en Estados Unidos. El año pasado creo que China estaba en el 78,8 años de esperanza de vida al nacer, frente a Estados Unidos, que se ha desmoronado la esperanza de vida como consecuencia del COVID y la cantidad de muertos que tuvo. Quiero decir que este tipo de indicadores para mí creo que son los que mejor reflejan la realidad de ese efecto sobre la población de la calidad de vida, más que indicadores más fríos económicos como el Producto Interior Bruto. Alberto comentaba en la introducción pues el milagro chino de cómo ha sacado de la pobreza pues a 800 millones. Esta es la gráfica del Banco Mundial de la evolución de la pobreza en China, y en la izquierda está el porcentaje de la población. En el año 1990, de 2 días, estaba en el 70 y pico por ciento de la población, estaba en la pobreza extrema, que eran más de 800 millones de personas. Y esto, con esta velocidad de vértigo, ha ido bajando en picado hasta desaparecer totalmente la pobreza extrema. Es decir, China se ha dedicado a identificar todas las bolsas de pobreza, a analizarlas y buscarles soluciones específicas una por una. No quiere decir que no haya pobreza, ahora hablaremos de ello también, pero lo que es la pobreza extrema, como se define a nivel internacional, pues es el único país que ha conseguido erradicarlo. Y aquí os he puesto, por cerrar un poco el tema social, de las clases, una gráfica que es difícil de entender. Esto es una gráfica en percentiles, donde cada 10% es el 10% de la población en función de su riqueza. Es una cosa, es como se mide en economía. Yo aquí solamente diría, fijaros cómo a la derecha, que los percentiles ricos están concentrados en el mundo, porque esto es en la totalidad del mundo, están concentrados en Norteamérica y en Europa. Son los que tienen un volumen mucho mayor a partir del 95% de los percentiles. Y si miramos a la izquierda, en lo más pobre, vemos que es África e India los que acumulan el grueso de la pobreza o de la porcentaje de población dentro de los percentiles más pobres de la humanidad. Mientras que China se ha convertido en la clase media del mundo. Fijaros que en la clase media, el país que coge prácticamente el 50%, no llega al 50%, en el percentil 80, pues es China. Quiero decir yo que China está consiguiendo sacar, no solo ha conseguido sacar de la pobreza a la población, a 800 millones de personas, sino que además está consiguiendo crear una clase media, y no diríamos suficientemente acomodada, que es lo que le está permitiendo su desarrollo económico. Quedaros un poco con esa imagen. Y aquí os pongo otra, yo creo que ya es la última para no aburriros de gráficas, y luego seguimos hablando de las diferencias, por hablar de las diferencias económicas dentro de China. En China existen diferencias económicas. En algún momento, o alguna corriente de pensamiento en la izquierda, pues ha dicho que China no es un país socialista, que es un país capitalista en función del índice de Gini. Yo he defendido en algún artículo como el índice de Gini, pues en un país que está saliendo de la pobreza no es aplicable, porque si yo tengo una población de 3 personas y saco a una de la pobreza, el índice de Gini se me dispara, porque he multiplicado por 1000 la desigualdad con los otros dos. Es un tema complejo, pero la desigualdad en China que existe, la mayor desigualdad, yo creo que la explica este gráfico. Aquí podéis ver arriba, empezamos mejor por abajo, el PIB por cada uno de los 3 sectores en que se divide la economía: el sector terciario, el sector secundario y el sector primario. Y fijaros que en el año 2001 el sector primario, la agricultura,
tiene el 7% del PIB nacional, produce el 7% de la riqueza del país, mientras que para conseguir ese 7% ocupa el 23% de la población. Es decir, el 23% de la población ocupada en la agricultura solo produce el 7% de la riqueza nacional. Eso es lo que hace que la diferencia económica entre las ciudades y el mundo rural en China sea importante. Es decir, esa es la mayor diferencia que hay en China. Y esto pues hay que entenderlo en un sentido de que China era un país eminentemente agrícola, pues cuando empieza en el año 78, que comienza fijaros que en el año 78 el 75% de la población trabajaba en la agricultura, esto baja al 50% en el 2000 y al 23% en el 2021. Si esto lo comparamos con España, que debemos estar en el 4% de la población activa dedicada a la agricultura, pues veis que la productividad del sector agrícola sigue siendo muy por debajo de lo que son los países desarrollados económicamente. Este proceso de traslado de toda esa población del campo a las ciudades lo hemos visto nosotros, todos los que estamos aquí, lo hemos ido viendo y se ha producido en muy pocos años. Y además se ha producido de una forma muy ordenada. Los 600 millones de personas que han pasado del campo a la ciudad no ha sido como lo que vimos en Barcelona, Bilbao, Madrid, que las ciudades se rodearon de decenas o cientos de miles de chabolas, donde llegaba toda la inmigración del campo, sino que en China, pues bueno, lo han logrado hacer de una forma ordenada, se ha construido todas las grandes ciudades como Shenzhen, que a principios del siglo XXI era una ciudad de pescadores de 20.000 o 30.000 habitantes, y hoy es la mayor ciudad o la ciudad más importante del mundo en tecnología y debe tener 10 millones o 7 millones de habitantes. Se han producido en apenas 20 o 30 años. Pero este proceso de urbanización en China no ha terminado. Quiero decir, para que el nivel de urbanización de China sea comparable al de España o al de Francia, en términos de porcentaje de la población que vive en el campo y que vive en las ciudades, a China todavía le faltan 300 millones de personas de trasladarse del mundo rural al mundo urbano. Y esto es lo que explica pues, esta abundancia de personas empleadas en la agricultura y esta diferencia de productividad tan grande que se produce entre el sector primario y la industria y los servicios. Quiero decir, veis que la industria y los servicios y la productividad, que no hace falta hacer la división, se ve gráficamente que es muy, muy diferente. Yo creo que esto es un poco, voy a dejar de compartir las gráficas para que me veáis mejor la cara. Y yo creo que esto es un poco una pincelada así general de la situación de China hoy en el mundo. Bien, volviendo a la gráfica con la que hemos empezado, de cómo China ha sorpasado a Estados Unidos, la economía de China, que no la renta per cápita de China, que sigue siendo muy inferior a la de Estados Unidos, y no la ha sorpasado en todo el tema del soft power que dicen los ingleses, de todo el control de la cultura que tiene hoy Estados Unidos en el mundo. Es decir, Estados Unidos controla todos los medios de comunicación del mundo, controla todos los generadores de cultura, el cine, etcétera, etcétera. Quiero decir yo que tenemos un dominio cultural aplastante como nosotros en nuestra juventud no habíamos conocido el que se está produciendo hoy en día. Bien, pues digamos que a partir de ahí comienza la guerra comercial con Trump en el año 2018-2019, con lo que fue la guerra de aranceles, poniéndole aranceles a los productos chinos, y a partir de ahí, con la llegada de Biden en el año 2000, pues esto no hace sino crecer. Biden incrementa la guerra contra China. ¿Y en qué consiste? ¿En qué está consistiendo esta guerra comercial contra China? Todos nos suena el tema de los aranceles, de la subida de los aranceles,
nos suena el tema de las listas de empresas, todas esas listas de empresas que son ya cercanas a 1000, pues de las que más nos suena pues es Huawei o TikTok, donde la prohibición de que todas las empresas americanas puedan comerciar con estas empresas ni venderles absolutamente nada, lo que provocó el tener que cerrar la producción de móviles Huawei, aunque luego lo ha recuperado con más fuerza. Las limitaciones a las empresas chinas para invertir en empresas norteamericanas lo han prohibido por ley. El desliste de las empresas, el desliste es la salida forzosa de las empresas chinas de las bolsas norteamericanas para impedir que se puedan financiar. La prohibición a las empresas norteamericanas y a los ciudadanos americanos de invertir en empresas chinas. Y en general el desacoplamiento, que es lo que leemos en la prensa, de la cadena de suministro. Es decir, de alguna forma Estados Unidos viene haciendo intentos importantes de desviar su aprovisionamiento, sus cadenas de suministro hacia otros países del sudeste asiático, fundamentalmente Vietnam, etc. Quiero decir, de todas las formas, el resultado de todas estas políticas de estos años, pues es un crecimiento tremendo de las exportaciones chinas. No han conseguido parar las exportaciones chinas, sino que han seguido creciendo y crecen más que la economía, que el comercio mundial en estos años. Estados Unidos, de ser el primer cliente de China, con el 15%, pues ha bajado y ahora son el grupo de países del ASEAN, que es el sudeste asiático, pero por unas décimas quiero decir que la diferencia es muy pequeña. De alguna forma, a Estados Unidos le está costando enormemente el romper o el quebrar esa cadena de suministro que comienza por China. Además, en China se está produciendo un fenómeno como consecuencia de su desarrollo económico, y es que muchas empresas en China se están trasladando a otros países con costes salariales más bajos. China ha pasado de ser un país con mano de obra barata que ensamblaba productos que importaba para exportarlos. Este ha sido el origen de la industria china, pues ahora es un exportador de productos intermedios que se ensamblan y se acoplan en otros países desde los que se exportan a Estados Unidos o Occidente, sea Vietnam, sea México, etc. Aunque ahora en México pues va haciendo las declaraciones que estamos oyendo estos días. Esto sería un poco la guerra, y dentro de esta guerra vamos a dar unas pinceladas. Voy haciendo aquí retazos un poco para poder luego entrar en el debate en los temas que más os preocupen a vosotros. Está el tema de la guerra de los chips, que todos hemos oído hablar. Quiero decir, en la última fase de la guerra comercial de Estados Unidos contra China es intentar provocar la quiebra tecnológica de China. Es decir, no están consiguiendo parar las exportaciones de China, que además es importante decir, porque todos tenemos la imagen de que China es el país más exportador del mundo. Y esto es verdad. China es el país que más exporta del mundo, porque es el país más grande del mundo. Pero en porcentaje de su economía, el porcentaje de las exportaciones chinas sobre la economía china no es el mayor del mundo, ni mucho menos. Hay muchísimos, y además está por debajo de la media del mundo. O sea que China no es un país dependiente de las exportaciones, porque su volumen de exportaciones sobre el total de su economía está por debajo del volumen de las exportaciones mundiales sobre la economía mundial. O sea, por eso quiero decir, pero a pesar de eso, tampoco han conseguido reducir las exportaciones. Bien, entremos en el tema de los chips. En el tema de los chips, quizá hacernos primero una idea de los chips, es decir, los chips, el volumen de dinero que mueven los chips es tremendo, es decir, el 30%, casi el 30 y pico por ciento del comercio exterior de China son chips, para que os hagáis una idea del volumen que eso representa. Y si imaginamos, por ejemplo, pensemos en un coche.
en un coche, vamos a decir que tiene 5.000 chips, son más, pero por hacer números redondos, 5.000 chips que lleva cada coche. En China hemos visto antes que producían 30 millones de coches, pues eso quiere decir que solamente los coches en China llevan 150.000 millones de chips. 150.000 millones de chips solo los que están en la producción de coches del año pasado en China. Si a esto le añadimos ordenadores, teléfonos móviles, televisores, etcétera, etcétera, haceros una idea de la importancia que el sector de los chips tiene en la economía y sobre todo en la economía china, que su sector puntero es el sector de la electrónica, etcétera. Y en esta guerra de los chips, Estados Unidos ha conseguido imponérsela o conseguir la alianza con los países occidentales, fundamentalmente Holanda, Corea y Japón, que son los países que tienen la tecnología para producir chips y han intentado impedir lo que dicen las personas con un poco de cordura en Estados Unidos es que el resultado de la guerra de los chips no va a ser otro que convertir a China en 2 o 3 años en la vanguardia de la producción mundial de chips. Es decir, le está forzando a producir sus propios chips y a desarrollar toda la tecnología. Las últimas innovaciones que ha habido en los teléfonos de Huawei que han lanzado con microchips de 5 nanómetros, todos los chips se miden nanómetros. China decía a Estados Unidos que era incapaz de producir chips por debajo de los 28 nanómetros y está produciendo ya a gran escala chips de 5 nanómetros en los nuevos modelos de los móviles que está vendiendo ya desde el año pasado. O sea que de alguna forma da la impresión que la guerra de los chips tampoco la está ganando Estados Unidos. El hecho de que cada pocos meses veamos nuevas leyes norteamericanas ampliando la guerra tecnológica quiere decir que ha fracasado todas las medidas anteriores y tiene que poner en marcha otras nuevas. Y antes, vamos bien de hora, comentar un par de temas que pueden a lo mejor ser de interés por la actualidad que tienen estos días en España y en Europa. Uno serían los coches eléctricos. Ya hemos mencionado cuando hablábamos antes de los coches eléctricos que China es el mayor productor de coches eléctricos del mundo y además es el que tiene más de la mitad de los coches eléctricos en el mundo circulando, están circulando en China. Quiero decir yo que porque, entre cosas, lo que tiene es la mayor red de recarga de coches existente en el mundo. Quiero decir que yo creo que está, no lo digo de memoria, pero yo creo que estaba en los 2,5 millones de estaciones de recargas y solo, claro, las estaciones de recarga no es por población, es por superficie. O sea, quiero decir yo que la comparación con lo que tenemos en España pues es tremendo, ¿no? Y Europa ha impuesto los aranceles a los coches eléctricos chinos y lo ha hecho además saltándose las normas de la Organización Mundial del Comercio. Todo el procedimiento ha sido irregular y no lo han iniciado la industria, como establece la Organización Mundial del Comercio. Y además, en el caso de los coches eléctricos, todas las empresas europeas de automóviles se han opuesto a los aranceles chinos, empezando por Volkswagen, BMW, Mercedes, Stellantis. Todas han hecho declaraciones radicales en contra de los aranceles de la Ursula von der Leyen y a los coches chinos. ¿Por qué entonces Europa establece estos aranceles a los coches chinos y los más perjudicados son las empresas europeas? Bueno, porque en Europa nos seguimos pegando tiros en la pierna a favor de Estados Unidos. En los coches, en Ucrania, pues podríamos hacer una lista larga de estupideces que Europa va cometiendo, inmolándose para mayor gloria de los americanos en los últimos tiempos. Además, una cifra que no se suele ver en la prensa,
el 60% de los coches chinos importados en Europa han sido fabricados en China por empresas europeas. La mayor Renault, Mercedes, etcétera. Quiero decir yo que las industrias están tremendamente implicadas o imbricadas unas con otras y, bueno, por eso la industria europea está en contra de, por ejemplo, Volkswagen. El 50% de los coches Volkswagen que se venden en el mundo se venden en China. Quiero decir yo que no les... China es el mayor mercado de automóviles del mundo, es el mayor mercado con futuros del automóvil, porque mientras que aquí tenemos del orden de 600 y pico coches por 1000 habitantes y Estados Unidos tiene 800 y pico coches por 1000 habitantes, en China solo tienen 300. O sea que si un mercado puede crecer las ventas de coches, pues es el mercado chino, porque tiene capacidad económica para la población para comprarse un coche y además el nivel de coches existente pues es la mitad del que tenemos en España. O sea, quiero decir que es absurdo, aparte, pues bueno, todo lo que estamos oyendo del cerdo, del coñac, etcétera, etcétera. Otro flax que quería lanzar un poco para el debate, pues es comentar el tema de la campaña que hemos tenido durante todo el último año en la prensa occidental contra China, hablándonos de la quiebra económica, como la crisis económica que está pasando China. Nos hablan de si el ladrillo, el sector inmobiliario está en quiebra. En fin, constantemente nos hablan de la crisis económica que hay en China y eso provoca sobre el precio del barril del dólar no sé qué. Eso, a todo lo que se habla a nivel económico se le mete la muletilla que es como consecuencia o está relacionado con la crisis económica de China. Es decir, esto llevamos desde que empezaron con este discurso a finales del año 2023, pues nos hemos tirado todo un año un poco oyendo permanentemente. Claro, el crecimiento de China es 10 veces el crecimiento de Europa el año pasado y es 4 veces el crecimiento de Estados Unidos. Quiero decir yo que China no tiene ninguna crisis económica. Quiero decir, todo eso es un invento que han lanzado y con el que aprovechando la revalorización del dólar, porque el dólar digamos que se ha revalorizado como consecuencia de la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, eso ha provocado una revalorización del dólar en el mundo frente a todas las monedas, también frente al renminbi, al yuan de China. Aprovechar esta revalorización del dólar que siempre provoca las revalorizaciones, atracción de capital hacia el país de la moneda que se revaloriza, pues intentar quebrar los mercados de capitales de China. De hecho, han pasado momentos difíciles, sobre todo en el mes de enero de este año 2024, y lo que hemos visto estos días, que ha sido noticia de portada, ha sido pues el pelotazo que han pegado todas las bolsas chinas a finales de septiembre y que ha quebrado, yo diría ya todo el argumentario este de la crisis económica, porque la prensa americana ya ha empezado, ha desterrado la idea de la crisis, que no se sostiene, no pueden estar ahí. Un país que crece por encima del 5% no puede estar diciendo que sigue o que está en crisis. Pues yo diría que estas son un poco las ideas principales que os quería comentar, sobre todo un poco mientras nuestra moderadora pues ya va dando paso a si hay alguna pregunta, y sobre todo insistiros en la idea por el público que somos aquí hoy en la charla que estamos haciendo, es lo que es la diferencia de la experiencia socialista china de las experiencias socialistas que hemos vivido en nuestra juventud en Occidente. Y yo creo que esa capacidad de utilizar el mercado como el elemento del socialismo chino, yo creo que es una diferencia notable con respecto a las experiencias que hemos vivido. Quiero decir yo que otros países socialistas como Vietnam han seguido el mismo camino y están teniendo los mismos resultados. De hecho, en Cuba están hablando
de intentar poner en marcha un poco lo que llaman ellos la experiencia vietnamita y en la economía cubana, que de alguna forma el haber conseguido unir el mercado con el socialismo, pues es lo que ha dado la clave del triunfo económico de la revolución que ha hecho China. Una revolución económica, el milagro chino, que si lo comparáis con el milagro alemán, con el milagro japonés o con el milagro coreano, que vivimos un poco en los finales del siglo pasado, pues se parecen muchas cosas. Ha sido el Estado quien ha tirado de ese milagro económico y ha sido la industria la que ha conseguido el milagro económico. Las exportaciones han sido la clave para apoyar ese milagro, pero la diferencia fundamental es que el milagro económico de China lleva ya 45 años y además los tipos de crecimiento que ha tenido China han sido superiores a los alemanes, que fueron del 6-7% durante 15 años, a los de Japón o a los de Corea. Bueno, yo creo que en esto, si hay alguna pregunta, sí, ya me dice Isa que sí, pues Sí, entonces que hay, sí. nos vamos metiendo y tenemos todavía, yo creo, una hora por delante para seguir charlando. Bien, yo como siempre, antes de dar paso a las preguntas, yo creo que merece un aplauso por toda la información que nos ha transmitido. Entonces, que se merece un aplauso y que se lo demos. Gracias. Y un favor que te voy a pedir, Pedro, si me puedes pasar las imágenes que utilizaste Muy bien, para pasárselas que me lo está pidiendo gente, ¿vale? muy bien. Yo te las paso Vale, cuando colguemos, Isa, te lo mando por correo. muy bien. Nelson, ya te apunté para intervenir, ¿vale? bueno, bien, Isa. Mari Carmen Muñoz, adelante. Buenas tardes. Ahora, ¿Se oye? sí, sí. Hola, Mari Carmen. Ah, buenas tardes y muchas gracias, Pedro. Muy interesante. Pero según te escuchaba, me surge una intranquilidad muy grande al explicar todo esto del milagro de la economía china, que me parece estupendo por saber combinar ese crecimiento con, bueno, con la forma social del Estado. Pero es ¿cómo abordan el tema de la sostenibilidad ambiental? O sea, la necesidad de crecimiento, de consumo de energía y de materias primas y todo esto, ¿tiene alguna importancia para esta economía, para el Estado y para las empresas? Claro, esa es la Bueno, duda. pues oye, me has hecho una pregunta muy interesante que no he profundizado sobre ella y que se lo merece. China ha sido un país industrial. La industria mundial está concentrada en China. La industria es lo que genera la contaminación, las emisiones de CO2. Y sobre todo, fundamentalmente, hay dos sectores que generan, o tres sectores que generan las mayores emisiones en el mundo, en la producción de energía, la producción de cemento y la producción de acero. Por eso sabéis que en el Acuerdo de París los países en desarrollo tienen en los objetivos una posición totalmente diferente que los países desarrollados, porque en España hay que parar el crecimiento, hay que reducir, pero claro, un país como Mali, donde el nivel de consumo de electricidad será la 10ª parte per cápita que el que tenemos en España, no se le puede prohibir que siga creando instalaciones eléctricas de producción de energía porque necesita la producción de energía para urbanizar el país. Es decir, que digamos que los países en desarrollo tienen una característica particular. De todas las formas, China, no sabría decirte ahora con exactitud el año, pero yo creo que es en torno al 2013 o por ahí, y toma la gran decisión de darle un vuelco a todo el tema ambiental. De tener ciudades muy contaminadas, como tenía China en aquel momento, entre las 100 ciudades más contaminadas que hay en el mundo ahora, creo que debe haber una o dos de China solamente, y son ciudades muy del interior, muy pequeñas, industriales, que por alguna razón allí no habrá llegado pero China hoy es en el mundo, con la gráfica que os he puesto, el líder en inversión
energías renovables. Quiero decir, el 60% de toda la energía eólica que se instala en el mundo se instala en China, el 60% de la energía solar, los coches eléctricos. China está haciendo un esfuerzo espectacular por desarrollar el nuevo tipo de energías no contaminantes. Pero además China lo que está siguiendo es un concepto que es el importante, que es la cantidad de energía que se consume por unidad de Producto Interior Bruto. Esto es un concepto muy teórico, pero es la clave. La clave para reducir las emisiones es conseguir la reducción del consumo de energía en el Producto Interior Bruto, en la industria. Y ahí es donde está dando, no tengo aquí, la tengo en otro ordenador que tengo aquí al lado, pero no os la puedo enseñar, la caída tremenda que está generando en la participación de la energía en la producción del Producto Interior Bruto. Yo creo que China tiene un compromiso con la humanidad absoluto de reducción de las emisiones de CO2. De hecho, el pico del CO2 de China, el compromiso que tiene en los acuerdos de París, es darle la vuelta en el año 2030. Y lo que está diciendo toda la prensa occidental, porque China no dice nada, yo en la prensa china no lo he leído, pero todos los periódicos occidentales especializados hablan del tema, es que ese pico de las emisiones de CO2 se han producido el año pasado. Es decir, todavía no se han publicado todas las estadísticas por los organismos internacionales, pero tanto la prensa inglesa como la francesa y tal hablan de que ya se habría producido un adelanto de 7 años en ese esfuerzo que está haciendo China por el tema ambiental, y que choca con la postura europea de intentar poner aranceles a las turbinas eólicas, a los paneles solares y a los coches eléctricos chinos. Y de hecho estamos parando el cambio a los coches eléctricos y se está empezando a discutir el acuerdo que había en la Unión Europea de cerrar la producción de coches de combustión en el año 35, de prolongarlo. Quiero decir yo, en China en este sentido son radicales, tienen unos programas y los están cumpliendo. Vicente Poza. Sí, buenas tardes. Bueno, más o menos yo iba en la misma línea que la anterior compañera, porque yo pues soy un poco reticente a elogiar un crecimiento que, como hemos visto, que ese del 6,4 en el año 2000, que era del PIB mundial, ha pasado al 18,8, que digamos que se ha aumentado por 3 veces, que, como nos ha dicho, es 10 veces el crecimiento de Europa y 4 el crecimiento de Estados Unidos. Y hemos hablado de milagro económico y un crecimiento milagroso. Digamos que ahora, con la advertencia de los científicos sobre el calentamiento global y el cambio climático, lo que teníamos que elogiar o estar pensando, en vez de en crecimiento, a lo mejor en no crecer tanto ni tan deprisa, crecer menos o hasta incluso, como hablan algunos, en decrecimiento. Por tanto, yo creo que no, vamos, según mi punto de vista, sí, es espectacular, es digno de admiración, pero creo que no es lo que más nos conviene en este momento. Y esa era mi pregunta. ¿Nos conviene un crecimiento milagroso o mejor hablar de decrecimiento? Pues me parece excelente tu pregunta, Vicente. Vamos a ver, yo comparto en parte lo que comentas, con un matiz que voy a apuntar ahora. Y en primer lugar, claro, cuando se habla de la contaminación de China, ¿qué tal? La contaminación por habitante de China es como la de España. Quiero decir yo que China no contamina más que España.
Claro que se puede decir que China contamina mucho más que Andorra, pues ya lo sabemos. Si es que solo los pedos de las vacas de China contaminan más que lo que emiten los andorranos. Hay que mirar todos los temas en función de la población. Allí hay 1.400 millones y aquí estamos 46, 47. Quiere decir que la contaminación per cápita pues, no está tan disparada, a diferencia de Estados Unidos, que sí que está disparada, muy por encima de la nuestra. Yo comparto totalmente el tema que tú dices del crecimiento. El crecimiento llevado al absurdo no tiene sentido. Es algo que no tiene, yo comparto todas esas teorías del decrecimiento, pero yo comparto esas teorías, pero aplicadas a los países que han crecido. Para Mali, yo no comparto que Mali deba parar su crecimiento económico para no hundir la economía del mundo. Pobre gente. Quiero decir yo que Mali lo que tiene que hacer es intentar desarrollarse, digo Mali por poner un ejemplo, que además es el que se pone como ejemplo como China, porque hace 50 años el PIB era similar al PIB per cápita de Mali y de China. Quiero decir yo que los países, el problema este del crecimiento es que hay que distinguirlo entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Quiero decir yo, no se puede aplicar a los países emergentes, no se les puede aplicar la teoría de decir, oiga, como el mundo va a colapsar por lo que han hecho los países desarrollados y cómo nos han contaminado el planeta, pues ahora ustedes no tienen derecho a tener electricidad. Así que aquí hay que decrecer. Y nosotros que estamos en Occidente nos quedamos igual con nuestra abundancia. No, no, yo creo que Occidente tiene que parar el crecimiento y sobre todo el consumo energético y sobre todo todas las actividades contaminantes y se debe permitir y ayudar a los países en desarrollo a que alcancen un nivel de vida digno y asumible con el nivel de avance de la ciencia hoy en día, que es pensar que las 3/4 partes de la humanidad están en una situación económica paupérrima. Quiero decir yo que ¿me entiendes un poco lo que quiero decir, Vicente? Quiero decir que estoy de acuerdo contigo, pero aplicado a Occidente, a los países que han llegado a este nivel de desarrollo que tenemos en España, pero no aplicado a África, por ejemplo, que África lo que tiene que hacer es desarrollarse, porque si no, terminarán viniendo todos a Europa. Quiero decir, no tiene sentido parar el desarrollo en todos los países, sino de una forma, y de esto, de hecho, como ya he comentado, el protocolo de París y de Kioto ya lo contemplan y lo teorizan en su articulado. Sí, pero no estamos hablando de África, estábamos hablando de China, que es la segunda potencia económica mundial que está en competencia con la primera. O sea, no estamos hablando de África ni nada de eso. Estamos hablando de la pelea entre la segunda contra la primera, a ver quién gana, crece más o se lleva el gato al agua, y eso es lo que no nos conviene ahora. No, pero tú piensa una cosa, quiero decir que hemos hablado del desarrollo económico de China. China no busca ser el mayor, de hecho lo que ellos teorizan no teorizan ni jamás hablan de que son la primera economía actualmente. Pero tú piensa una cosa, la renta per cápita de China es la sexta parte que la renta per cápita de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está 7 veces, 6 veces por encima en renta per cápita que China. Quiero decir, claro, la economía son similares, pero allí hay 1.400 millones y en Estados Unidos hay 300. Quiero decir yo que China no es un país avanzado ni es un país desarrollado. China es un país en desarrollo, lo que pasa es que está creciendo a una velocidad espectacular y además está marcando un camino para que otros países, igualmente como ellos en desarrollo, puedan seguirlo y alcanzar un nivel de urbanización y un nivel de bienestar pues aceptable. Pero evidentemente a China como economía comparada con Estados Unidos pues lo ha avanzado, pero claro, una economía que hay que dividirla por 1.400 millones de personas, lo que toca por cabeza tienen una renta per cápita muy inferior a la que tenemos en España. Quiero decir que todavía están en ese camino y les quedará por andar. Bien, Nelson. Bien, muchas gracias, Isa. Y voy a aceptar lo que tú dices, no caer de pronto en la repetición del debate, pero yo sí quiero precisar lo siguiente.
nosotros desde Colombia, como colombianos, nosotros hacemos alguna lectura sobre el comportamiento económico de la China. Lo hacemos en base o teniendo como base las obras que se desarrollan en nuestro país. Entonces decimos, está China participando en vías, está China participando en tecnología, ¿no? Pero me surge la siguiente inquietud. La primera es, ¿cómo hablamos de milagro en economía? Cuando todos los datos que nos entrega Pedro, que son maravillosos, nos demuestra el desarrollo de la ciencia y de la investigación en la planeación de la economía de un país como la China o como cualquier país del mundo. Deben haber los planes. O sea que el término milagro a mí no me conjuga muy bien. Yo creo que hay un estudio bien dado de las condiciones y los factores económicos que inciden para el desarrollo de la sociedad. Y la segunda, yo sí quisiera preguntarle a Pedro que me ayudara a entender el proceso de cuándo China es socialista y cuándo China es comunista. ¿Qué categorías se manejan allí? Muchas gracias. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson, por tu pregunta y además muchas gracias sobre todo por tu corrección. Lo del milagro chino lo he dicho yo aquí, como aquí estamos acostumbrados a oír hablar del milagro japonés, del milagro alemán, pero vamos, una palabra que nadie utiliza en China ni en ninguna parte fuera de esta noche aquí con vosotros por hacer la comparación que he hecho con Alemania y Japón. Y la diferencia entre el socialismo y el comunismo. Vamos a ver, quiero decir yo lo primero que haría es una fase más por abajo. Quiero decir yo, la economía socialista de mercado china es una economía socialista o no, que ese es el gran debate que hay en muchos sitios. Yo creo que sí, que es una economía socialista por dos factores. Uno, por el tema de la planificación económica que hace y por la importancia de las empresas públicas en China. Es decir, las empresas públicas en China son muy importantes, son un porcentaje muy alto de la economía china. Y yo creo que esas dos características fusionadas dan ese carácter socialista a la economía de mercado socialista. Y lo que la define totalmente como socialista es la existencia del Partido Comunista Chino, que no hemos hablado del Partido Comunista Chino. En China, pues, sabéis que el partido gobernante principal es el Partido Comunista, un partido de más de 100 millones de militantes, pero que comparte también la estructura política del país con otros 8 partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que son partidos de cientos de miles de militantes. La participación o el papel del Partido Comunista Chino en la economía es lo que le da, yo creo, ese carácter socialista definitivo a la economía. El sentido de la diferencia entre el socialismo y el comunismo en la corriente marxista siempre hemos entendido que el comunismo era la fase superior del socialismo. Que no es algo que seguramente veamos nuestra generación. Quiero decir yo que por mucho que todo el mundo llegase a vivir en países socialistas, el llegar a esa etapa superior, pues que a cada cual según sus necesidades que se define el comunismo, pues yo creo que queda una etapa de desarrollo de la humanidad importante en la que China desde luego no está. Además, es imposible que un país aislado en el mundo pudiese tener una economía comunista. Quiero decir, es un país socialista donde rigen una serie de leyes, donde el que quiere tener un piso tiene que trabajar. Quiero decir yo que no hay una renta básica universal que garantice la vida hasta la muerte de todos los que nacen. No, ahí es necesario el trabajo y es parte de la vida y de las obligaciones sociales. O sea, que en este sentido sí que es un partido socialista, sí que es un país socialista, pero no... Yo, camaradita. Bien, bien. Perdona, no te acabo de entender, Nelson. No, creo que fue que sí, o sea, que no era con nosotros. Ah, vale. Pues
Y bien, yo definiría un poco esto, quizá aportando una idea que a Nelson al hablar desde Colombia o desde su experiencia colombiana y de las infraestructuras, un tema que no hemos comentado, pero ya que lo has sacado lateralmente, si hay otras preguntas, hazme una seña, Isa, y no me enrollo aquí. Sí que tenemos más preguntas. Pues Tenemos entonces vamos a las tenemos preguntas cuatro. y luego os cuento sobre el tema de la deuda Vale, de China, etcétera, etcétera. Venga, vale, vamos. porque tenemos 4 preguntas más. Ahora de momento Bien, tenemos 4. bien. María Teresa. Soy Maite de la Concha, presidenta de la Encantado, Maite. Federación de Asociaciones de Vecinos de Hospitalet de Llobregat y de la Asociación Vecinal Distrito Cuarto. Quería dar las gracias porque me parece muy interesante todo este debate y la exposición y la información que nos ha presentado el compañero Pedro Barragán. Creo que es muy importante las cuestiones que se están planteando aquí. Yo no sabía que las industrias chinas pertenecen al sector público y las empresas públicas son del Estado. ¿Es así, Pedro? Y vamos a ver, China en la época de Mao Zedong y en la Revolución Cultural se produce la colectivización total de la tierra, la creación de las comunas y finalmente terminó habiendo una crisis económica del modelo que desarrollaron. En el año 78 comienza la reforma económica en China y empiezan a permitirse las empresas privadas. Hoy el sector privado en China es un sector muy importante y el gobierno chino y el Partido Comunista Chino apoyan totalmente a las empresas privadas y yo diría, lo digo de memoria, estas cifras, no os las queréis, digo de memoria, el porcentaje, las empresas públicas en China son 300.000, hay unas 300.000 que son el 1,1% de los 30 millones de empresas privadas que hay en China. Mientras que a nivel de empleo, el empleo de las empresas públicas estaría dando empleo aproximadamente al 12-14% de la población, de la masa laboral industrial, no total del país. De acuerdo, no hay cifras de cuánto representa las empresas públicas dentro del PIB de la economía china. Las estimaciones que ha hecho el Banco Mundial creo que andan por el 24% del Producto Interior Bruto correspondería a las empresas públicas, pero es un dato del Banco Mundial, que es una institución occidental, y no es un dato de China. Yo creo que las empresas chinas son muy importantes. Quiero decir, yo tengo un artículo por ahí hace poco que podéis buscar en Rebelión, que explico cómo es un artículo sobre el mercado, el mercado socialista en China, o el socialismo de mercado en China, creo que se llama el artículo, pues que enumero todas las empresas públicas chinas que hay en la lista Forbes de las 500 mayores empresas del mundo. En las 100 primeras empresas del mundo, en la lista Forbes, el número de empresas públicas chinas pues es muy importante, va en torno a la veintena, o sea, es un porcentaje muy grande de las mayores empresas del mundo. Y si quitas a las empresas públicas chinas y miras qué otras empresas públicas de otros países del mundo hay en las 100 primeras de la lista Forbes, pues creo que solo le salían 7. La Volkswagen, ya ves tú que es pública sí, porque el Estado alemán tiene buena parte de las acciones. Enel, la Endesa española, que claro, que se la quedó Italia después de privatizarla a nosotros, se la compra el Estado italiano, Enel sería la segunda, el Gazprom de Rusia y la empresa de petróleo saudita. Y no hay más. Quiero decir yo que es el único país del mundo con una potencia de empresas públicas y como las que tiene en el sector de la energía, del transporte, de la construcción, del acero, quiero decir yo, en muchos sectores, ¿no? Del naval, la construcción naval. Y
y entonces equilibran. La tendencia es a que el peso de las empresas públicas sea cada vez menor y el de las empresas privadas cada vez mayor, porque las empresas públicas cumplen una función social y es que invierten mucho más en temas de futuro y en temas de inversión y desarrollo, y eso pues tiene menores beneficios a corto plazo, lo que le da una cierta ventaja competitiva, porque no estamos hablando de empresas tipo monopolio como las que hemos tenido en España. En España hemos tenido empresas públicas, Endesa, Telefónica, Renfe, o sea, eran monopolios, digamos, de servicios, y esas eran las empresas públicas. En China las empresas públicas no son un monopolio, están en el mercado libre compitiendo con las empresas privadas y con las multinacionales extranjeras que están todas en China. Quiero decir que no hay ese monopolio, no, ese sector monopolístico en ningún sector de la economía china. No sé si esto te aclara un poco la duda. Genial. Muchísimas gracias. Alberto García. Sí, bueno, primero, antes de pasar a la pregunta que tengo para hacerle a Pedro, es de que, bueno, mostrar que tengo interés porque nos explique, nos hable luego sobre ese comentario que ha hecho sobre la deuda china, y luego subrayar también lo que ha dicho Nelson, de rechazar eso de milagro, ¿no? Claro, milagro, yo digo también que, bueno, los que somos materialistas no creemos que existan los milagros, ¿no? El milagro que se ha producido en China es la planificación de la economía, que como en cualquier país socialista, y que eso hace estar en la economía pues en una fase superior o mejor que el sistema capitalista, que es la anarquía en la economía. Bueno, paso a la pregunta. ¿Qué consecuencias y qué valoración puedes hacer, Pedro, sobre la próxima reunión que se celebrará en Kazán de los países de los BRIC, en la que parece que ya han confirmado su asistencia 32 países? Esa es la pregunta. Bueno, no solo que han confirmado la asistencia a 32 países, sino 24 presidentes o primeros ministros. O sea, quiero decir yo que la reunión va a ser espectacular. Yo creo que el grupo BRICS Plus o BRICS más, diríamos en español, ya que son ya 10 países con las 5 incorporaciones que tuvimos en diciembre pasado, pues yo creo que es el mejor reflejo del empoderamiento que los países en desarrollo están teniendo hoy en el mundo. Y además lo que supone en el sentido de el desacoplamiento con las políticas neoliberales occidentales, ¿no? Yo creo que tanto BRICS como la OCDE, la Organización para la Cooperación de Shanghái, pues marca un alineamiento de lo que en nuestra generación llamamos el tercer mundo o los países emergentes, el sur global, que sería la palabra más adecuada hoy día, pues como el sur global se está empoderando y además se está viendo obligado a empoderarse, porque la política norteamericana de utilizar la economía contra China o contra Rusia, pues está obligando a todos los países a decir, ostras, ahora ha sido a Rusia a quien le han puesto las sanciones y mañana puedo ser yo. O sea, que la desdolarización de la economía mundial, quien la está promoviendo no es Rusia ni China, la está promoviendo Estados Unidos con su política agresiva contra los países del sur global. Yo creo que esto es un cambio histórico, que estamos viviendo, porque tienen una economía muy por encima del grupo del G7, el G7, que son las economías occidentales, o sea, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, pues los BRICS ya lo supera a nivel económico, y a nivel de la población del mundo, pues evidentemente pues es más de la mitad de la población del mundo. Yo creo que ahí va a haber un cambio fundamental que vamos a irlo viendo
En cuanto al tema de la desdolarización de la economía mundial, yo creo que eso es un factor que en cambio vamos a ir más despacio de lo que se está escribiendo en el mundo hoy día. Quiero decir yo que la desdolarización puede ir por la vía de la creación de una moneda única de los BRICS, una moneda de los BRICS, que podrían haber sido los derechos de giro, etcétera, del Fondo Monetario Internacional, algo parecido. Esa sería una vía que es muy compleja, y mirar lo que le costó a Europa crear el euro, le costó bastantes años de alinear todas las economías muy parecidas, mientras aquí son economías muy diferentes. Y la otra posibilidad sería el incremento del uso del yuan a nivel mundial en detrimento del dólar. Lo que pasa es que ahí chocamos con un problema, y es que a pesar de que el yuan está creciendo, el uso del yuan en los intercambios internacionales y como moneda de reserva de los bancos centrales, China no puede eliminar totalmente el control de capitales porque no deja de ser una economía débil en comparación con Estados Unidos a nivel financiero, y tiene que protegerse para evitarle que Estados Unidos le pueda generar o provocar una crisis financiera. Y mientras el yuan no sea 100% cambiable a nivel económico y por las empresas y las personas, pues ese salto del 4,7% que está ahora mismo de uso del yuan a tasas del 20 o el 25%, pues nos va a costar verlas llegar. Otra parte, el tema de los BRIC es muy interesante porque algo que no se habla nada, o por lo menos se ha empezado a hablar hace poco, y es que las instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que se crearon después del Bretton Woods, bueno, con el sistema monetario basado en el dólar, y tiene un sistema de voto en función de la economía del país. Se decidió así en su momento y se ha mantenido. Y ese cálculo del voto que tiene cada país en función de su economía se hace con una fórmula que van cambiando y que mantiene, lógicamente, que los países del G7 tienen más del 50% de los votos, mientras que los países BRICS, Rusia, India, China, a pesar de tener una economía mayor que estos países y una población mayor, pues no tienen el derecho del voto. Quiero decir yo que una de las primeras batallas que debería BRICS lanzarse es contra las instituciones financieras mundiales para su reforma, porque la situación es absolutamente injusta. Y yo la verdad es que creo que BRICS es una bandera de esperanza, y el hecho de que participen tantos países en la próxima asamblea, que va a ser ya en unos días, pues demuestra el interés enorme que está despertando en todos los países en desarrollo, en todo el sur global, ¿no? Bien, vamos a ver, dada la hora que es, y como tenemos 4 palabras pedidas, y para que aquí a nuestro ponente le dé tiempo de hacernos la puntualización después al final, entonces si os parece no levantáis, que nadie más pida palabra, porque si no, no nos da tiempo de que nos haga los comentarios y todo, ¿vale? Bien, Ricardo Gayol. No te oigo. No se oye. No, no se te oye. Escribe en todo caso en el chat y te leemos. Porque no te estamos oyendo nada. No sé si tú a nosotros nos oyes. Mientras le doy paso a Manuel Colinas, y tú nos lo escribes en el chat y yo ya se lo leo, ¿vale, Ricardo? Manuel, adelante. Sí, gracias. Hola, Manuel. Gracias, Pedro. Bueno, un comentario que me ha llamado la atención es cómo el sector terciario de la economía en China ocupa casi la mitad de tanto de la riqueza del PIB como de la ocupación. Y la pregunta es sobre el tema de la igualdad, ¿no? Igualdad, por un lado, si existe la certeza de que ese aumento de riqueza se reparte justamente entre toda la población, y también si existe igualdad entre hombres y mujeres en los derechos civiles, laborales, etcétera. Esa sería la pregunta. Gracias. Muy bien. De todas las formas, piensa que el 53 o 54%, creo, de los servicios dentro del PIB
es una cifra de país en vías de desarrollo. El sector servicios en Estados Unidos es el 75%. El de España no me acuerdo ahora, ¿no? en cuánto estamos. Pero quiero decir que lo normal es que los servicios financieros, tecnológicos, turismo, etcétera, crezcan mucho más en China del nivel en el que se encuentran. O sea que esa es la tendencia normal. En cuanto al tema de la igualdad, el tema de la igualdad, yo quizá antes lo he pasado muy rápidamente. Yo creo que sí que en China existe, hablaríamos un poco de la igualdad en tres ámbitos. Vamos a intentar, porque yo creo que lo has tocado muy bien. Una parte sería la igualdad respecto de las minorías. Y entonces yo te diría que no me sé las cifras de memoria, pero las minorías chinas están representadas en los órganos, en las asambleas populares de China. En China hay 3 millones de diputados en las asambleas populares, que tienen una estructura piramidal a nivel nacional, las regiones provinciales, municipales, etcétera, y están sobre representadas. Quiere decir, el porcentaje en la Asamblea Nacional, el porcentaje de uigures, etcétera, todas las minorías que hay como miembros de la Asamblea, es mayor que el porcentaje que representan en la población, a diferencia del caso de Estados Unidos con los latinos y su representación en la Cámara de Representantes, por ejemplo. La igualdad en términos de género. La igualdad en términos de género no se está cumpliendo en China. China está atrasado en el tema de la igualdad de género y en la representación de la Asamblea Nacional el número de mujeres, el porcentaje de mujeres es el 27%, es casualmente el mismo que tiene la Cámara de Representantes de Estados Unidos y está muy lejos del 50% que debería ser. De hecho, esta mañana, os lo digo ya, como esta mañana el presidente Xi Jinping le ha nombrado embajador de honor a nuestro presidente de Cátedra China español en China, y la foto que me ha llegado de los compañeros que están allí en China con el gobierno chino, y yo he contado con mi mujer, hemos contado solo 12 mujeres, y era un grupo muy numeroso que podían ser pues posiblemente 50 personas, de 50 había o algo así, en números redondos, solo 12 eran mujeres dentro de la estructura del gobierno, entregándole el reconocimiento a Marcelo Muñoz, el español que lo ha reconocido hoy en China. O sea que la mujer está, yo diría que hay un avance, que la mujer está avanzando en China, pero le queda un camino tremendo, quiero decir, tremendo por recorrer. Y luego estaría la igualdad económica, la igualdad económica. Y la igualdad económica, y yo por una parte diría, pues los súper ricos de China, que decir, tú abres el mercado y que decir, siempre hay alguien que es capaz de tocar la tecla del mercado y obtener unos beneficios con esa innovación que le hacen millonario. Y eso es anecdótico, el poder de los millonarios en China no es tal, no tienen ese poder, quiero decir yo que pueden tener más en Occidente, pero en cuanto a las diferencias sociales, la mayor diferencia social está entre la población urbana y la población rural, que os he explicado antes. Es decir, la renta per cápita, lo digo de memoria, la renta per cápita de las familias urbanas es 2,6 veces mayor que la renta per cápita de las familias rurales. Es decir, hay una diferencia muy grande que se explica por la productividad de la economía. Y que esto se combina con que es que el crecimiento de la renta per cápita en el mundo rural es más rápido que el crecimiento de la renta per cápita en el mundo urbano. O sea, quiere decir que no hay un empeoramiento relativo o esa diferencia no se está agrandando, sino que se está reduciendo. Es una tendencia que, visto en gráficas que no tengo ahora para enseñaros, se ve cómo va disminuyendo. De todas las formas, la única solución para igualar las rentas en el mundo rural es sacar a esos 180 millones
de personas de la agricultura y urbanizarlas. Urbanizarlas en el sentido, me refiero, de emplearlas en la industria o en los servicios. Quiero decir yo que mientras ese proceso paulatino, fijaros que han sido 600 millones de personas los que se han movido estos años hacia las ciudades, mientras ese proceso no termine, no será posible, porque los subsidios no solucionan el problema, no será posible que la renta del mundo rural alcance o se iguale al mundo urbano. Las diferencias sociales dentro del mundo urbano, si nos separamos a esa gran diferencia, que es lo que explicaría el índice de Gini, que está similar al de España, se explica fundamentalmente por la diferencia mundo urbano-mundo rural, pero si nos fijamos en el mundo urbano, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande y es que son los inmigrantes en el mundo urbano. Antes hemos hablado de cómo se ha producido el trasvase del campo a la ciudad en China y ese crecimiento espectacular de las ciudades que han crecido de 20.000 personas a 7 millones en 20 años y se ha producido de una forma ordenada. Ese procedimiento que han seguido China, que está mejor que las favelas que vemos en Brasil o en otros países alrededor de las ciudades, lo ha hecho a través de ordenar, en lugar de decir tonto el último que llega a las ciudades, el traspaso lo ha hecho de forma ordenada. Y a los que se han salido de esa forma ordenada se les llama inmigrantes. Son los inmigrantes en las ciudades que han llegado a las ciudades de una forma desordenada. Estos inmigrantes, para parar la llegada masiva, tienen menos derechos que los ciudadanos de los habitantes de la ciudad. O sea, no se les reconoce el derecho a las ayudas a la vivienda. Hay una serie de derechos de los que los inmigrantes no tienen esa capacidad. Esta es la mayor diferencia. Esto es yo diría, un subproducto, o no lo diría yo, lo está diciendo la opinión pública en Chile, es un subproducto del crecimiento rápido e intentado ser ordenado de las grandes ciudades y están acabando con ello. De hecho, yo creo que ya prácticamente todas las grandes ciudades están eliminando esas diferencias y yo creo que en unos meses habrán desaparecido. Quiero decir, pero ese sería el sector más pobre o el que sería equiparable al sector de la inmigración que tenemos en España, que tiene un nivel de riqueza o de renta per cápita diferente a los que somos autóctonos o nacidos en el país. Pues yo diría que esa es la otra gran diferencia social que se produce en Chile. Luego hay diferencias, por ejemplo, el salario de los trabajadores de las empresas públicas es el doble que el resto de trabajadores, pero bueno, porque las empresas públicas son más tecnológicas, bueno, las diferencias salariales entre los niveles de una empresa, del trabajador manual o el ingeniero jefe, yo diría que ese nivel de diferencias es menor que en Occidente. No hay ese abanico de salarios tan tremendo como el que tenemos aquí. Luis Páramo. Sí, buenas tardes. Hola, Luis. En primer lugar, felicidades. Está siendo una gran conferencia. En mi opinión, me he tenido que ausentar unos minutos y no me gustaría repetir la pregunta que quería realizar. Si es así, por favor, me lo comentan. A lo largo de la humanidad hemos cambiado de la revolución agraria a la revolución industrial. De la revolución industrial hemos pasado a la revolución tecnológica y ahora se nos avecina la inteligencia artificial. En un país tan extenso, con tantos habitantes como tiene China, y como son tan previsores, supongo que tendrán contemplado cara al futuro, porque nos están avisando que la inteligencia artificial pues, puede restar muchos empleos. Al ser un país con tantos habitantes, ¿cómo se contempla esto? Gracias. Vale, gracias, Luis. Vamos a ver, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, quiere decir que eso está claro.
Y además, así como en temas de como la generación de imágenes o de textos, la inteligencia artificial que vemos en Occidente parece estar más avanzada de lo que vemos en Oriente. Y yo diría en cuanto a otros aspectos, sobre todo todos los aspectos industriales, urbanos, etcétera, de la inteligencia artificial, la ventaja que lleva China es muy importante. Quiero decir, China está aplicando de forma masiva la inteligencia artificial en todos sus procesos. Quiero decir yo que no, que es algo que en la construcción de las ciudades, en la organización de las ciudades, quiero decir, el desarrollo tecnológico, no desarrollo tecnológico de punta de China, que eso sería, sino el- la universalización del desarrollo tecnológico en China es espectacular. No es la introducción de Internet en la sociedad o los teléfonos móviles. El G5, en China ya están instalando el G5 y medio y están con pruebas muy avanzadas del G6, pero es que el G5 está ya totalmente instalado en China y toda la industria está ya utilizando el G5, que son las velocidades de transmisión de la información, y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial. La noticia del telediario, los telediarios hoy del Elon Musk con los coches autónomos, en China circulan los coches autónomos hace mucho tiempo por las calles. Quiero decir yo que, porque lo que necesita un coche autónomo para circular no es tener inteligencia artificial dentro del coche para saberse manejar por el tráfico de la ciudad sin conductor, sino que lo que hace falta es que la ciudad tenga toda la infraestructura tecnológica para poder guiar al coche a través de la ciudad. Lo que se necesita no es la tecnología en el coche, sino la tecnología en la ciudad. Y ahí es donde China está avanzando a pasos agigantados. Yo no creo que la inteligencia artificial reduzca el empleo. Yo creo que modifica el tipo de empleo, pero yo creo que no va a generar empleo. La revolución, las diferentes revoluciones que hemos tenido en la humanidad, las revoluciones tecnológicas me refiero, después de la revolución industrial, no han reducido el empleo, han aumentado el empleo y tampoco han reducido el empleo industrial. Y yo no creo que la inteligencia artificial, al contrario, es decir, son los sectores que trabajan la inteligencia artificial generan una cantidad de empleo espectacular. Quiero decir yo que va a modificar la forma en la que trabajamos. China no tiene paro. En España somos un país peculiar. Sabéis que tenemos aquí una de las tasas de paro más altas del mundo y las tenemos desde hace 30 o 40 años y no salimos de ellas, pero China digamos que tiene el pleno empleo, que es decir, que está en el 5% de paro, que es lo que se considera pleno empleo, porque es el momento de intercambio de salida de un empleo a otro, etc. Y yo no creo que la inteligencia artificial afecte al empleo, pero sí va a afectar totalmente a nuestras vidas y va a cambiar la forma en que van a trabajar las próximas generaciones. Es fundamental que todos los jóvenes, y hoy en la universidad tenía que estar ya en España la inteligencia artificial aplicándose y enseñándose, porque todos los que están hoy en las universidades van a tener que trabajar fundamentalmente con inteligencia artificial, sea el sector en el que estén, ¿no? Alberto Maza. Alberto, abre el micro, por favor. Hola Alberto, no te oigo. Pero es que no da abierto el micro, no sé qué le pasa. A ver si consigue abrir el micro. Y el compañero Ricardo Gallol, que tampoco no lo consigue. Pues Alberto no ha activado el micro, no sé por qué. Si te aparece un mensajito donde te solicita, dale a aceptar. ¿Vale? Un mensajito que te dice que... Ahora. Vale. Ahora, así. Hola Alberto. Hola, buenas tardes.
Pedro, me ha encantado tu exposición y bueno, me ha hecho conocer aspectos que no, vamos, que desconocía totalmente de la economía china. No sé, me ha parecido que eres un enamorado de la economía china, muy estudioso. No sé si da la casualidad de que has vivido ahí una temporada o la conoces simplemente por referencias. Y yo quería hacer dos preguntas muy breves. Por un lado, en primer lugar, ¿qué opinas de vamos, yo creo que es verdad, porque vamos, no sé, o será verdad en parte, de la colonización que se está hablando de la colonización china desde hace ya mucho tiempo bueno, en todo el territorio africano, ¿no? En países africanos por el tema de recursos naturales, de materias primas, etcétera, etcétera. Y si esto puede ser una razón más de ese retroceso que hablabas de los países en desarrollo, en vías de desarrollo, que claro, cuando países como China o otros países, Europa, por todo el tema del colonialismo anterior, no ha dejado de evolucionar a estos países porque lo que hacía era extraer las materias primas y llevárselas a sus países, si no está volviendo a ocurrir otra vez lo mismo con China en este caso, porque tengo entendido que debe tener comprado ya media África, China, pensando en un futuro. Luego, por otro lado, está que, bueno, todo el tema de la carrera espacial, ese sería otro tema a debatir. Me imagino que está casi por delante de Estados Unidos. También dicen que tienen comprada, si no media luna ya también, China. Y luego la otra pregunta sería, si tienes conocimientos, si tiene algún tipo de implicación a favor o en contra con todo el tema de la guerra esta, bueno, la guerra que hay ahora, no la de Ucrania con Rusia, sino con El genocidio de el Israel. genocidio de Gaza, exactamente. Esas serían mis dos preguntas y oye, de verdad, muchas gracias. Yo te contesto porque además esta que me haces es la que he intentado coger yo al vuelo de nuestro compañero anterior cuando ha mencionado las inversiones de China en Colombia. Bueno, pues lo vamos a hacer ahora reflejado en África, pero sirve para todos. China no es una potencia minera, quiero decir, hay empresas chinas mineras, pero vamos, las grandes potencias mineras es Explosivos Río Tinto, que tiene nombre español, pero sabéis que es una empresa inglesa y australiana, y son las que tienen las minas fundamentalmente en África. China además tampoco está comprando África, quiere decir que hay una campaña de prensa permanente, lo mismo que la contaminación, pues es lo de la deuda, lo de la explotación del tercer mundo por la deuda, porque los préstamos que hace China tienen que devolverlos y genera deuda en estos países. Primero decir que la deuda que tienen los países africanos del sur global en general es una deuda donde la parte con China es muy pequeña, no llega al 10%. La deuda fundamental es con los países occidentales y las instituciones financieras occidentales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La otra cosa a decir es que la deuda que tienen los países africanos con Occidente es para préstamos de consumo, mientras que la deuda que tienen con China son préstamos por inversiones en infraestructuras. Quiero decir que China se dedica a hacer préstamos para establecer infraestructuras. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho China en África? Pues tengo un artículo que aún lo puedes ver en Rebelión del mes pasado, que es África y China, no sé cómo se llama. Si pones Pedro Barragán, Rebelión, te sale la Ibra el que habla de África, y ahí están los datos que te voy a decir ahora de memoria. Y yo lo que pasa es que como tengo ya 70 años, la memoria también los tiene y me falla con mucha frecuencia. Pues ha hecho miles de kilómetros de ferrocarril, ha hecho miles de kilómetros de autopistas y carreteras. Estas que me acuerdo de memoria, 64.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Es que eso es fundamental. Es decir, África tiene electricidad porque China ha montado 64.000 kilómetros de líneas de alta tensión y 500.000 kilómetros de redes nodales eléctricas. O sea, quiere decir que prácticamente la electrificación de todas las nuevas líneas de ferrocarril que se han creado en China estos años las ha construido China, ha construido los puertos. Hay una anécdota de un presidente africano que recibe al secretario de Estado norteamericano y le dice que es lo de China y tal, y dice, mire, usted está aquí porque el aeropuerto en el que ha aterrizado lo ha construido China, la autopista por la que ha venido desde el aeropuerto lo ha construido China. Quiere decir que China está centrada en el desarrollo de infraestructuras, es lo que está haciendo con lo de la ruta y la seda, que habéis oído hablar, ¿no?
y África, vamos, el hecho de que todos los países de África se reúnan, he estado el mes pasado, en septiembre, todos reunidos en Pekín con China, pues es algo porque el agradecimiento, además en el tema de la condonación de la deuda, los acuerdos que se hicieron durante el año 2000, el único país que lo ha cumplido ha sido China. Occidente no ha condonado los compromisos que se había comprometido. O sea, quiero decir yo que toda esa teoría que leemos constantemente en la prensa del imperialismo chino sobre África y que se la está comprando es pura propaganda occidental. Hay un vídeo también de Varoufakis muy bueno explicando esto de cómo, de la falsedad de toda la teoría de África, de China en África. Es decir, China empezó con Tanzania, ¿recordáis el ferrocarril que construyó en Tanzania y que favoreció la independencia de Tanzania y que se hizo allí con los soldados chinos en situaciones paupérrimas? Pues a partir de ahí fue el motor de todos los movimientos de liberación nacional de África. El apoyo lo tuvieron en China, en la ONU y a nivel económico, y eso se ha mantenido todos estos años, con la característica de que China no solo mantiene relaciones económicas con países de su misma ideología, sino con todo tipo de países. Es decir, China se plantea las relaciones económicas como el ganar-ganar, que ellos dicen, es decir, una relación donde las dos partes obtengan un beneficio, y me da igual que sea un gobierno de derechas con un gobierno de izquierdas. En ese sentido, China no entra a condicionar, no condiciona su ayuda económica o sus relaciones económicas, no las condiciona al tipo de política o de gobierno que hay en el país, como hace Occidente. Occidente no fuerza cambios de gobierno para dar un préstamo, etcétera. Es decir, China en ese sentido no entra. Y yo creo que yo te recomiendo que te leas el artículo este que te digo, porque soy incapaz de acordarme de todas las cifras estas que son absolutamente espectaculares. Pero te he puesto el ejemplo de la energía, de la electricidad. Quiero decir yo, imaginaros lo que son 64.000 kilómetros de líneas de alta tensión. Quiero decir yo que eso es lo que permite, a nivel de enseñanza. China ha estado construyendo escuelas por todos los países. Quiero decir, en fin, hay toda una serie de sectores de inversión donde la enumeración es espectacular leerla. Y luego me hacía otra pregunta que era el tema espacial, ¿verdad? Yo creo que me has preguntado. No. Era más que nada la vinculación, si la hay, con el tema de la guerra de Gaza. Si a Sí, favor el tema no me acordaba. si sabes algo al Sí, respecto. sí, no. China, pues, está intentando intervenir, mediando en Gaza, y lo mismo que lo ha hecho en Ucrania, en los dos sitios sin ningún resultado. De todas las formas, China ha conseguido en Oriente Medio, la posición de China respecto a Palestina es clara y rotunda, vamos a decir que no hay ninguna duda. China ha intervenido en los países árabes, consiguiendo en los últimos meses, hace un año, en los países árabes los tenemos divididos entre chiitas y suníes. Es decir, están todas las guerras. Estados Unidos, lo mismo que hizo en Afganistán, se ha dedicado en Oriente Medio a enfrentar sunitas contra chiitas y provocándoles una guerra civil para, sobre esa base, mantener su dominio militar en la zona. Pues China ha conseguido la unificación o la amistad entre las dos partes. Se han reunido Arabia Saudita y Irán, han firmado un acuerdo, han establecido relaciones diplomáticas, y ahora mismo el mundo árabe está totalmente unido en un solo bloque. Yo creo que eso es una de las grandes ventajas. El otro mérito que ha tenido China en el tema de Oriente Medio es que ha conseguido la unificación de las 13 organizaciones palestinas. Han estado reunidas en agosto en China y han salido de China. Y además creo que la noticia ha saltado ayer en la prensa española de que Hamás se ha integrado con Al-Fatah en el gobierno de Palestina. Se ha formalizado. O sea, digamos que el acuerdo de agosto, del acuerdo era, entre otras cosas, de
intervenir todos en las tres organizaciones en el gobierno de Palestina y acabar con las divisiones militares, etcétera, pues se ha conseguido gracias al buen hacer o la presión o tal de China. O sea, que decir que son dos pequeños logros que ha tenido ahí, pero desde luego lo que no ha conseguido es pararle los pies a Israel, ni parece que tenga ninguna posibilidad en estos momentos, ¿no? Y decir yo que esa es la posición de China, es a favor de Palestina, reconoce al Estado palestino y además exige el alto el fuego y parar el genocidio. Vamos, esto es. Pero bueno, esas dos cosas quizá han salido poco en la prensa española pues, ¿os acordáis de la película esta de que Pablo Iglesias lo ha repetido tantas veces, ¿no? El Frente Popular de Palestina y el Frente Popular de tal. Pues eso ha llegado a nuestros días, son 13 las organizaciones palestinas y se han unificado en agosto en Pekín, reunidos en Pekín han estado y allí han firmado el acuerdo que se ha materializado, creo que por lo que he leído en la prensa ayer, entrando Hamás en el gobierno, porque sabéis que Al-Fatah estaba gobernando en Cisjordania y Hamás en Gaza, que no están unidas territorialmente. Entonces, bueno, parece que todo eso está camino de resolver. Pues muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Alberto. Pedro, por último, antes de darte porque ya, vamos, ya estamos pasándonos de tiempo, Arturo Manuel pone, gracias Pedro por tu ponencia, me parece súper interesante. He entendido que pagan más y mejor las empresas públicas que las privadas en China. No. Yo he dicho que el sueldo medio de las empresas públicas es más alto que el sueldo medio de las empresas privadas. Pero yo no he dicho que los ingenieros de las públicas ganen más o menos que los ingenieros de las privadas porque lo desconozco. Yo lo que decía es que las empresas públicas tienen un sector laboral más cualificado que las empresas privadas, que ahí están todos, están los conductores, quiero decir que entiendo yo que hay niveles salariales o categorías salariales más bajas. O sea, yo no digo que las públicas paguen mejor, sino que la media real es que pagan el doble, pero porque tienen una composición laboral diferente. Eso es lo que además las empresas públicas tienen que terminar pagando lo mismo que las privadas, porque si no la privada se lo come. Quiero decir, porque están compitiendo en el mismo mercado. Quiero decir, una empresa, un fabricante de automóviles público, no, si quiere competir con BYD, que es privado, pues no puede pagar el doble de salarios que en las fábricas, porque entonces los coches le salen más caros que los de BYD. Lo normal es que el nivel salarial que hay es que no me sale el nombre de la empresa pública de automóviles, ahora os lo diré, que la empresa pública de automóviles, los salarios sean similares a los que tiene BYD. Quiero decir, yo BYD digo por una marca que da todo en la suela, ¿no? O sea, eso sería un poco, yo decía, un poco la estructura. Las empresas públicas chinas están en plena y total competencia con el sector privado, o sea, en igualdad de condiciones a todos los niveles. Muy bien, pues Freitas. Procuraré ser breve porque genial tu exposición, Pedro. Soy una persona que mi familia lleva comunicación con China desde que se creó Macao. Y aquí en Vigo tengo muchos contactos con chinos. Hay otra persona aquí en la videoconferencia, Gabriel, que tiene que darle gracias a los chinos por cobrar lo que está cobrando. Entonces esa es la cuestión. Pero me hace gracia una cosa que no has tocado. No has tocado. Es que no da varias. tiempo. Ya, por el tiempo, vale. Desde Tiananmen. La evolución fue adelante, pero los pensionistas chinos siguen en una situación muy vulnerable. Eso por un lado. Por el otro lado, China, ¿qué fuerza o qué moral tiene para intervenir en Gaza, en Ucrania, cuando ellos invadieron Tíbet e intentan invadir Taiwán? O sea, hay una serie de interrogantes. Con respecto al resto, sí, conozco muy bien al pueblo chino, sé cómo funcionan, y totalmente de acuerdo en muchas cosas contigo. La evolución que han llevado, muy bien. Contando que fue un pueblo que pasó hambrunas, contando que fue un pueblo que pasaron enfermedades tan criminales como el cólera, que les invadió el país. Pero
Hay los grandes interrogantes que se guarda China. Son sus cerebros. Y tú no podrás negar que en el ámbito rural no es que hayan movido del rural para la ciudad grandes masas, no. Han sido del rural a la gran ciudad. Ha sido gente ya previamente seleccionada. No han movido a cualquiera. Porque China desde los 10 años en su sistema educativo ya van seleccionando a los profesionales. Entonces ahí hay una gran desventaja con respecto a Europa, que lo vamos haciendo con casi 18 o 20 años. De esos cerebros salen grandes máquinas y grandes logros. Después contamos que en los desiertos como Gobi o en la gran meseta del Tíbet tienen minerales que no necesitan de África. ¿Por qué en África solamente meten, o en América, industrialización? Porque les interesa. Para comprar la chatarra que produce China ya tienen a Europa. Aquí le compramos toda la chatarra. Cualquier material. ¿Por qué echaron a la Zeta Moon de China? ¿Por qué eliminan a minorías como la Yi o la Meng o Kain y están prácticamente entre Europa y América? Porque son sus portavoces. Son sus portavoces. Lo que han querido conseguir también con Huawei, el control de la gente. Si ya tienen los portavoces, ellos han imitado a los europeos. Los europeos que les hemos mandado, curas, frailes. Ellos nos meten a la gente que son gente trabajadora, son gente hormiguitas, son gente que están por su negocio, siguen con sus clanes, siguen con su forma de vida, igual que si estuviesen en China. Respeto total al humano y a la vida laboral de ese humano. Y muy exigentes, cuidado, exigentes con que el trabajador que tienen tenga todos los derechos de ese país. No les importa a ellos perder 5 euros si el trabajador que tienen de la zona les trae un beneficio, porque lo que hacen es eso. El trabajador que tienen trabajando en sus establecimientos es el 30 segundos. portavoz al resto. Entonces, es todo un juego que hay que entenderles. No es ánimo de censura, Pedro, sino que nos faltó tiempo para muchas preguntas que existen. Gracias. Bueno, pues voy a responderte rápidamente. En principio, respeto perfectamente tu punto de vista, aunque como es evidente no lo comparto. Pensar que 600 millones se mueven del mundo rural al mundo urbano porque alguien ha seleccionado 600 millones es imposible. Quiero decir yo que no voy a entrar en ello. Lo que sí te voy a decir es que China, que tiene 4.000 años de historia, el país como país, no ha invadido otro país jamás en su historia, en 4.000 años. Ni el Tíbet, ni ningún país. El Tíbet no lo ha invadido China. Y desde luego, Taiwán, China no ha invadido Taiwán, Taiwán es parte de China, Taiwán se quedó fuera de China porque en la guerra civil Estados Unidos cerró, porque no tenían marina los chinos, no tenían un barco de guerra, y no pudieron terminar la guerra civil y se atrincheraron allí. Pero en ningún momento China ha dicho que va a invadir Taiwán. Todo eso lo dicen los Estados Unidos o quien habla en contra de China. Quiero decir, China busca la reunificación con Taiwán como ha hecho la reunificación con Macao y con Hong Kong, respetando el sistema político y votando. De hecho, en el Parlamento de Taiwán, más de la mitad de los diputados son favorables a la integración con China. Es decir, a pesar de que el presidente no lo es, porque el presidente actual de Taiwán, pues la parte favorable, los dos partidos favorables a la integración con el continente, se presentaron separados y a pesar de haber sacado más votos que el Lin que gobierna, pues gobierna que es el independentista con respecto a China. O sea, que decir en este sentido. Y entonces, pues, como son las 8 y no quiero alargar, voy a contestar solo a lo que me parece que puede ser lo más conflictivo de lo que me comentabas, o sea, porque lo de Tiananmen. En Tiananmen, ¿qué es lo que pasó en Tiananmen? Yo antes os he esbozado un poco, mi propia trayectoria política personal, quiero decir yo, en la época de la revolución cultural en China, yo militaba aquí en la izquierda, a la izquierda del Partido Comunista. O sea, quiero decir yo que he tenido una propensión
a favor de la revolución cultural. La revolución cultural trajo una serie de problemas importantes a China, le trajo la hambruna, quiero decir yo que no consiguieron, la producción agrícola cayó, en fin, produjeron muchos problemas hasta que consiguieron iniciar la reforma. Y dentro de ese proceso de reforma es donde se enmarca el tema de Tiananmen. En la manifestación, quien se estaba manifestando en Tiananmen eran los militantes del Partido Comunista, no eran estudiantes como aquí se ha vendido en contra del régimen comunista. No es la historia de Tiananmen. Quien movilizaba, y he hablado con personas que estuvieron allí en la plaza de Tiananmen y me han dado su versión directa. De hecho, lo he hablado mucho estos 2 meses últimos porque estoy publicando un libro donde se habla de ello y estuve buscando las versiones que aquí en Madrid se podían buscar de personas con conocimientos directos. Bueno, el Partido Comunista tuvo unos enfrentamientos muy grandes en toda esa época, que finalmente lo que hicieron fue el Partido Comunista Chino que tenemos actualmente. Pero no fue un levantamiento contra la dictadura, quiero decir, fue un movimiento político defendiendo posiciones políticas dentro del Partido Comunista diferentes a las que se estaban defendiendo en el gobierno y que finalmente terminaron triunfando las que estaban en la plaza de Tiananmen respecto al... Y eso es la versión. Quiero decir yo que, bueno, no sé el número de muertos que hubo en Tiananmen, seguramente muchísimos menos que los que hemos tenido en España en la transición, pero todos los países tienen una historia con claros y oscuros, ya que aquel movimiento lo reprimió el gobierno había entonces, y por lo menos estar tranquilos de que lo que defendieron finalmente es lo que se ha impuesto en el país. Bien, pues Hemos pasado mucho de tiempo, Isa. antes de darle paso al compañero Manuel, que no sé por dónde anda, que lo perdí, darte las gracias por haber estado aquí aguantándonos y que contamos, que, o sea, que iremos contando contigo. Cuando queráis, siempre que queráis. Ahora le doy paso al compañero Manuel. Abre el micro, Manuel, que lo tienes cerrado. Nada, bueno, pues ya finalizamos esta videoconferencia. Creo que ha sido interesantísima. Nos hemos puesto al día de muchas cuestiones, de cosas que desconocíamos sobre China, de su economía, de su desarrollo, de sus particularidades, etcétera. Y bueno, no tenemos que dar las gracias a Pedro Barragán por esta exposición que nos ha gustado mucho. Y bueno, pues nada, remitiros ya para la próxima videoconferencia, el próximo viernes, que todavía no la tenemos definida. Será la 199 y estamos esperando a 200, buscando una videoconferencia que sea acorde a esos 200 videoconferencias. Y nada más, despedirnos y un fuerte abrazo y continuamos en esta lucha. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y hasta siempre. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana.